chicos, muchísimas gracias por venir. Ya poco a poco se irá conectando más gente. Estamos hoy lunes con Alexander González, de aquí desde uno de nuestros webinars de Code House Academy. Estamos muy contentos de tener a Alex González con nosotros porque, bueno, consideramos que tiene un montón de cositas que nos puede enseñar. Alexander González es Microsoft Artificial Intelligence MVP y AI Software Development Engineer in Plain Concept, y se define como un joven emprendedor y apasionado de la tecnología. Alexander siempre está abierto al conocimiento y a compartirlo con los demás, y esa es una de las razones por las que ha obtenido el reconocimiento MVP por parte de Microsoft, que no es poca cosa. Hoy Alexander ha venido porque nos va a enseñar a entrenar y utilizar modelos de Machine Learning de manera responsable. Es una cosa muy nueva y es una cosa súper innovadora, ¿vale? Entonces estamos muy contentos de que pueda venir a enseñárnoslo y a contárnoslo aquí en exclusiva para nosotros. Luego habrá un tiempo para la ronda de preguntas. Así que nada, Alexander, muchísimas gracias por estar con nosotros y te dejo con ellos, todo tuyos. Perfecto, pues muchísimas gracias por la introducción. Vale, pues voy a compartir la pantalla, que tengo aquí una serie de slides. A ver, ¿dónde están? Por aquí. Bueno, pues antes de nada, esto voy a compartirlo. Vale, uy. Perfecto, vale, pues decidme si estáis viendo la pantalla. Sí, se ve. Vale, perfecto. Pues nada, como comentaba Yanire, la charla de hoy va a estar enfocada principalmente en una nueva corriente, unas nuevas metodologías que se están llevando a cabo dentro de la inteligencia artificial, dentro de todo el workflow de tareas o de trabajos para generar nosotros soluciones inteligentes. Y pues como podéis ver allí, es Responsible AI. Es todo como se le ha dado, se le ha categorizado a este tipo de metodología. Y la charla de hoy no viene más, sino principalmente a que conozcáis qué estamos haciendo también por parte de Microsoft, pues, y nosotros como ingenieros de software en Plain Concept, pues, qué estamos nosotros intentando también en cada proyecto que nos llega de inteligencia artificial, pues, de solucionar para que sea también nuestros modelos de manera responsable, solucionar todos esos aspectos éticos y que son, en cierto modo, pues importantes a la hora de nosotros también entregar al cliente un valor añadido en la entrega final, al final del pipeline. Entonces, pues nada, como comentó Yanire, soy Microsoft AI MVP y al mismo tiempo pues soy ingeniero, bueno, específicamente desarrollador de soluciones de inteligencia artificial en Plain Concepts. Y nada, ahí tenéis también el contacto de Twitter si queréis al final de la sesión o lo que sea, pues si tenéis duda o cualquier proyecto que tengáis en mente de inteligencia artificial o lo que sea, o únicamente hablar conmigo, pues estaré encantado de responderles y de mantener una comunicación. Entonces, bueno, vamos a dar comienzo a la primera slides. Aquí ya, como es una temática bastante abierta, no tengo una agenda bastante definida. Es más o menos de qué es el Responsible AI, qué es esto que ha salido nuevo hace un año o dos que se está ido planteando, hace ya varios años, pero que más o menos estos últimos años ya ha cogido un poco ya de enganche en cuanto a desarrollo y automatización también de las tareas dentro en este caso, del cloud de Azure de Microsoft. Entonces, principalmente, ¿por qué surgió todo esto de Responsible AI? La inteligencia artificial al final, como yo creo que todos sabemos, que está madurando muy rápido. Es una tecnología, pues, increíblemente poderosa, por no decirlo de alguna manera, y que es una aplicación, es una tendencia, es una corriente dentro de la ingeniería informática que está creciendo muchísimo. Todos lo sabemos que cada año hay nuevas investigaciones, nuevas aplicaciones, nuevas herramientas, nuevos lenguajes. Entonces, es algo que constantemente se está actualizando y obviamente, pues esto no era despreciable. Al final iba a salir algo que nos controle o que demuestre la capacidad de controlar también los resultados de nuestros modelos. Al final y al cabo, pues, combinando toda la creatividad y el ingenio de toda la parte del aprendizaje automático, esto está avanzando muchísimo y hay que controlarlo. Específicamente, la inteligencia artificial en muchísimos países estos últimos años ha aumentado preocupaciones en muchos frentes y
Y esto es debido a su potencial. Yo creo que todos conocemos, pues como vemos allí, detección de cara, detección también de cualquier rasgo en un vídeo, contenido adulto. Como podemos ver ahí también Barack Obama, no sabemos si es fake o no. Entonces, han salido una multitud de tipos de problemáticas en la inteligencia artificial y hay soluciones, pero ahora tenemos que plantearnos el siguiente paso de, ¿vale? Sabemos crear modelos, pero necesitamos también darle un poco más de desarrollo a la parte o analizar también de si ese modelo que vamos a sacar a producción o ese modelo que vamos a utilizar en un futuro, sea personal o ya en business, pues que sea éticamente correcto o que el resultado no esté sesgado en cierto modo. Entonces la IA responsable o responsible AI entra como un marco o una tendencia o una metodología para llevar todas esas prácticas éticas en conjunción con nuestro desarrollo. La idea es que nosotros hagamos una serie de nuevos pasos que más tarde explicaré y que nos centremos en garantizar primeramente ética, una transparencia en nuestros resultados y en el uso responsable de toda esta inteligencia que al final, pues si la utilizamos mal, pues ya sabemos lo que conlleva. Al final, pues podemos mentir, como en este caso la fake news o en este caso cualquier vídeo que nosotros veamos por ahí, pues no vamos a estar seguros de que lo que estemos viendo o yendo por algún lado sea real. Entonces, para fomentar un poco esa confianza también al usuario y al uso también de las empresas, pues también ha surgido todo esto. Principalmente, ¿cómo más seguro de que las soluciones de IA están diseñadas para funcionar responsablemente? Esto yo creo que es la duda de todos ahora mismo. Y también surgieron como tres preguntas principales en estas grandes empresas como Microsoft, Google o Facebook, que son las que más o menos ya están teniendo un poco idea de, bueno, y Amazon también, han tenido ya un poco idea de, vale, ¿cómo me aseguro que las soluciones de inteligencia artificial están diseñadas para funcionar responsablemente? O otras dos preguntas también que se plantearon en su momento de cómo empleo la inteligencia artificial para actuar de una manera que cumpla con expectativas de las partes interesadas, en este caso del cliente y aparte de las normativas y leyes que se están aplicando en ese país. Porque hay países que a lo mejor no te dejan que estés detectando caras o estés detectando con algún cierto tipo de información o que no puedes entrenar un modelo con un tipo de información en concreto. Entonces, también se estaba preguntando hace años todas esas partes, todo ese tipo de dudas. Y aparte también, cómo utilizo la inteligencia artificial para desbloquear todo lo que tenga que ver con el empleo o todo lo que tenga que ver con la función laboral. Entonces, dada la importancia de todas esas decisiones, al final todas las empresas han acordado una serie de estándares. Entonces, vamos a pasar a la siguiente. Una serie de estándares. Entonces, al final, esto es como una encuesta que se ha hecho hace ya tiempo de una empresa, un panel también de Microsoft que lo ha publicado hace ya también tiempo, que se ha notado en muchos países, como vemos allí, Francia, Italia, Holanda, misma España, Alemania, Inglaterra y tal. Entonces, se han visto como que se ha producido bastante avance en inteligencia artificial, pero han encontrado todos los países algo en común, que han encontrado errores o no se le puede llamar errores, sino como faltas éticas dentro de algunos resultados o de planteamiento técnico a la hora de nosotros pues entrenar el modelo, validarlo o sacarlo a producción. Entonces, pues se ha hecho todo este tipo de estudios y se ha acordado de que es verdad, de que al final un gran porcentaje de los países que son medianamente desarrollados o que están desarrollando inteligencia artificial, pues necesitan que esto se cumpla o que se modifique urgentemente porque se necesita de algún modo empezar ya. No quiere decir de que todo el mundo ahora haga todas estas cosas de responsabilidad que voy a explicar ahora, sino que se empieza a tener idea o tener los conceptos a la gente como yo, que somos ingenieros de inteligencia artificial o que hacemos modelos para clientes, pues que tengamos la noción de que tarde o temprano vamos a tener que utilizar estas herramientas y demostrar más que nunca cómo funcionan nuestros modelos y el porqué de esos resultados. Entonces, pues esto es como también por qué surgió. Y aquí, pues nada, esto es muy breve aquí. Lo que quiero decir es que es eso, de que nos hemos centrado en generar el modelo, nos hemos centrado en que, vale, entendemos ya los algoritmos, entendemos muy bien cómo se produce el modelo, cómo analizamos el dato,
cómo automatizamos todos los que son los procesos de un pipeline típico de Machine Learning o Deep Learning, pero tenemos que implicarnos ahora un poco más en el usuario final. Al usuario final le vale con lo que nosotros le damos, implicarnos un poco más en ese aspecto, en el aspecto social, y si de verdad estamos siendo éticamente correctos en la creación de nuestros modelos, y en caso contrario, en el caso de que no seamos éticos, pues intentar aplicar lo que vamos a ir viendo ahora. La charla de hoy va a estar enfocado principalmente en Azure. El que no tenga mucha idea, tampoco voy a entrar mucho en detalle en Azure. Únicamente voy a desglosar pues dónde encontramos estos principios de Responsible AI de Microsoft en Azure. Principalmente en la charla de hoy vamos a ir entrando hay 3 partes muy diferenciadas en Azure de datos AI y BI. Principalmente vamos a entrar en inteligencia artificial. Y dentro de la inteligencia artificial en Azure, para el que no lo sepa, hay una gran cantidad ya eso más que nada por hacer una breve introducción, hay un montón de servicios y entonces pues dentro de esos servicios nosotros ahora mismo en esta charla vamos a enfocarnos directamente en Machine Learning. AI Apps y Agents y Knowledge Mining no nos interesa hoy porque por ahora no hay que ponerle nada, no hay ninguna tarea, ninguna involucración de Responsible AI ahí, pero vamos a centrarnos hoy el tiro en el servicio de Azure Machine Learning. Para el que no lo sepa, Azure Machine Learning pues soporta, o el que no lo haya utilizado, pues es bastante bueno, flexible en ese aspecto y como podéis ver ahí, pues bastante libre en ese aspecto y soporta cualquier tipo de entorno, pues para el que no lo haya utilizado. Entonces, dentro de Azure Machine Learning, hoy voy a tocar 2 palos, dos partes, 2 bloques de los que vemos ahí. El primero que vamos a ver va a ser el Industry Leading MLOps, que voy a contar un poco ahora, en breve, lo que he comentado antes. Nosotros marcamos esto ya como unas pautas. MLOps es como el flujo de trabajo que como ingenieros de inteligencia artificial tenemos que seguir, sí o sí. Entonces, Microsoft y otras empresas también han acordado en su debido momento, pues esto de vamos a llevar las soluciones inteligentes por una rama o un workflow que sea predefinido. Por ejemplo, pues vamos a preprocesar, vamos a entrenar nuestros modelos, vamos a validarlos, vamos a subir nuestros modelos y a versionarlos. Vamos a hacerlo todo que sea también cooperativo. En este caso, que toda la gente en Azure pueda también ver, imagínate, yo con otro compañero, pues yo pueda ver también lo del otro compañero, podamos ver las versiones de los modelos, los entrenamientos, etcétera. Y el MLOps lo que hace es un end-to-end, es marcarte una tendencia de, vale, esta es la tendencia de un pipeline típico de Machine Learning o Deep Learning. Y esto hay que seguirlo para hacerlo con buenas prácticas. Y pasó lo mismo con Responsible AI. Responsible AI lo que va a hacer aquí es como, dentro de esto que ya está estandarizado, en cierto modo, no está al 100%, pero porque cada uno y cada solución es diferente, pero bueno, es como un template, es como unas buenas prácticas, patrones. Entonces, aquí lo que se hace es introducir estos nuevos conceptos de Responsible AI que ahora mismito voy a comentar, pero dentro de este pipeline de MLOps. Nosotros seguimos haciendo preprocesamiento del dato, seguimos entrenando, seguimos validando y publicando modelos y publicando servicios donde atacar a ese modelo, pero vamos a hacer como una retrospectiva. Vamos a decir, vale, ahora nos están pidiendo que sea responsable. Vamos a intentar meter en ese workflow nuestras tareas o nuestro análisis de interpretación de modelos o de lo que voy a hablar ahora mismo. Entonces, MLOps, en cierto modo, es únicamente para hacer una breve introducción de cómo trabajamos nosotros desde Playconce o cualquier empresa que también cree soluciones inteligentes. Entonces, soluciones inteligentes y que creemos modelos también que se desplieguen en la nube o en cualquier otro servicio. Y aparte también, como vemos aquí, el modelo retraining, que es lo mismo como cerramos el ciclo. No dejamos que se publique un modelo, sino que aparte el MLOps lo que nos permite es que siempre que se pueda, en cierto modo que el cliente también te lo pida, que se intente reentrenar y alimentar o retroalimentar ese modelo que ya está publicado y sacar una nueva versión. Entonces, como vemos, es un ciclo cerrado. Vamos a pasar al siguiente punto. Ya hemos visto un poquito cómo se trabaja. Azure Machine Learning, hay que decir lo que te permite hacer todo lo que acabo de comentar. Ahora en la demostración vamos a ir viendo un poco más en detalle las cosas, pero bueno,
pasamos al siguiente paso de Responsible ML, Responsible AI o lo que sea. Al final, ML, Machine Learning o AI va a ser lo mismo. Entonces, Responsible ML, aquí dentro de esta cajita, lo que vamos a ver son una serie de cambios. Vamos a, lo que acabo de comentar antes, el Business Understanding va a ser el mismo. Nosotros vamos a tener que hacer en cualquier proyecto pues un cambio en el... no vamos a hacer ningún cambio aquí, siempre se van a tener que sacar requisitos y entender el contexto de nuestros datos y la naturaleza también de dónde vamos a traer los datos, qué quiere el cliente, objetivos, la solución. Pero aquí vamos a empezar ya a comentar al cliente de que si nosotros no estamos de acuerdo o vemos que los datos en este caso no son éticamente correctos, pues podemos también decirle que esos datos en un futuro, pues puede que la solución final nosotros con las técnicas que voy a comentar ahora, puede que hayan sido quitados por una serie de gráficas que lo demuestran, que van a decirle al cliente de que ese dato o esa columna o esa idea que él tenía o de ese dato que se necesitaba para ese modelo, pues que no hace falta. Entonces, más o menos, Responsible AI, lo que, como comenté antes, lo que quiere es meterse dentro de este pipeline o este workflow de un ingeniero de software, de inteligencia artificial, y que se pueda hacer en la medida de lo posible. Que al final, a lo mejor, un par de años, 3 años, 4 años, a lo mejor es importante y ya es casi obligatorio, o todos los clientes te lo van a pedir, no se sabe, pero la tendencia es esa. La tendencia es que al final tengamos que utilizar Responsible AI. Principalmente, una de las razones, pues como el objetivo de Microsoft, pues anunció todas estas características hace ya, pues en la build es cuando ofreció, pues o sacó o publicó todo este tipo de librerías y servicios que están en Azure, pues incluyeron todo este tipo de cosas, de servicios. Principalmente, la inteligencia artificial responsable o el Responsible AI, lo que trata Microsoft es pues convertir o, por ejemplo, empujar a las empresas a que sean un poco más transparentes a la hora de utilizar o que el usuario final de su modelo pues sea lo más fiable posible. Entonces, pasando ya a los propósitos de Microsoft, esto, lo que queremos es una plataforma segura, queremos ofrecer al cliente una plataforma segura y de confianza, que todo el proceso esté monitorizado, en este caso todo el workflow de MLOps esté monitorizado en todo momento y aparte que nuestros modelos se les exprima al máximo todo lo que hay en él, tanto resultados, validaciones, métricas, resultados de otro tipo de procesos, reentrenamientos, cómo está versionado. Entonces, la idea es esa. Y Microsoft, después de todo esto, al igual que Amazon y otras empresas, han desarrollado o han intentado poner sus principios. ¿Sabes? Al final Amazon tiene lo suyo, Microsoft ya ha iterado por otros. Entonces, la idea de Microsoft es que los investigadores o en este caso todas las empresas y tal, nos anticipemos a mitigar cualquier consecuencia no deseada en un modelo que esté en producción, en este caso de inteligencia artificial. Entonces, a la luz de todas estas responsabilidades que se vieron dentro de Microsoft, cuando han habido varios modelos en producción y tal, pues han visto que ha habido fallos éticos. En este caso, pues hace ya un montón de años, pues hubo también un bot de Microsoft que se convirtió en racista y yo creo que todos lo conocemos. Y al final, pues también tuvieron un montón de problemas éticos, hubo bastantes denuncias en ese aspecto y tal. Entonces, ellos tienen más experiencia que nadie para también formular estos principios y ver que son necesarios en un futuro, porque al final, todos los años, más desarrolladores se apuntan a la inteligencia artificial, se va fomentando más, las empresas quieren más modelos, quieren más desarrollo de inteligencia artificial en sus negocios. Por lo tanto, vamos a tener muchos más modelos en producción, muchos más modelos en cualquier tipo de tecnología, integrado en cualquier web o móvil o lo que sea, y entonces necesitamos urgentemente este tipo de principios. Microsoft, los principios principalmente, para entender los servicios, necesitamos, pues, primero, la justicia en nuestro sistema. Pues debemos tratar de manera justa y evitar afectar a grupos de personas. En este caso, pues imagínense un modelo que te intenta decir, el más famoso es el del Ladus Census, o que te intenta también lo del fraude de crédito, o lo que sea, que algo que te
la propia medicina, algo que te diga a ti que eso no es justo, que ese dato con lo que estás entrenando el modelo se podría evitar, porque el modelo no hace falta que aprenda eso. Entonces vamos a tener un servicio que te resuelva o te mitigue esas variables o que te diga, mira, Alex, prepárate porque esta variable no te va a servir mucho, no tiene mucha involucración en la respuesta final del modelo y te va a afectar también en el caso que haya un balanceo de datos para esa variable. Entonces, al final hay que evitarla o intentar quitarla o bajarle un poco, mitigarla. Entonces, vamos a tener un servicio para fairness. Y vamos a tener un servicio de transparencia y también para seguridad, para la inclusividad y tal. La fiabilidad y seguridad es para generar confianza, fundamentalmente que los sistemas de inteligencia artificial pues funcionen de manera confiable y segura. Aquí no hay mucho más. Y que deben operar pues como si fueran diseñados pues de alguna manera pues para resistir y operar de manera de que el usuario no sienta de que sus datos pues sean pues truncados o que pueda ser alterado también la privacidad del dato. Y luego también, pues, la privacidad y seguridad es un paso y luego también la transparencia, yo creo que es uno de los más importantes y el que se va a ver más claro ahora, que ahora vamos a empezar un poquito a hablar de los servicios. Detrás de la transparencia, pues, viene, pues, entender por qué funciona ese modelo, por qué me está dando este resultado. Yo le paso un dato, le paso una query y me devuelve esta predicción o este resultado, pero no entiendo el por qué, en qué se ha fijado para decirme eso. Entonces, Microsoft y otras empresas también han intentado llevar esto al cloud para que nosotros podamos utilizarlo dentro de nuestro workflow. Entonces, aquí nos están aportando muchísimo, muchísimo valor a la hora de nosotros también entregarle un paquete o un modelo a un cliente. Decirle, vale, nosotros como desarrolladores sabemos cómo funciona el modelo, pero tú no. Entonces, ya los clientes poco a poco te están exigiendo de esa transparencia de, vale, tú me lo has desarrollado, estoy viendo que me da algo, pero explícame el por qué. Explícame o dime en gráficas o en documentos o de cualquier manera en qué se está fijando. Entonces, pues, más o menos son estos los principios en los que Microsoft se ha estado pues involucrando en estos últimos meses y en la Build, en el evento que fue en mayo, lo publicó. Entonces, pues, principalmente son estos 7 de aquí, estos 5. Entonces, Machine Learning, pues bueno, esto es únicamente lo mismo que MLOps. Vamos a tener muchísimos steps, pero lo que vamos a hacer es introducir dentro de cada uno esos steps de fairness, esos steps de interpret, esos steps de inclusiveness, security, para después entregar un modelo que ha pasado por muchos filtros de inteligencia artificial responsable. Entonces, de aquí voy a adelantarme un poquito y voy a derecho aquí, porque si no, no me va a dar tiempo. Aquí es cuando llegamos a lo principal, a lo que estoy hablando. Dentro del workflow típico vamos a tener que añadir, o nosotros, en cierto modo, de manera lo posible, vamos a tener que añadir pues, protección, una inteligibilidad del modelo que vamos a desplegar o el modelo que vamos a ejecutar en cualquier servicio del cliente o nosotros mismos, y luego tener un control, una monitorización de qué está pasando en ese modelo. El modelo cómo está aprendiendo, esa cabeza pensante, qué datos les está entrando, cómo se está comportando en producción. Entonces tenemos que también hacer como una pequeña monitorización del modelo y también ver cómo de bien se está comportando día a día ese modelo que puede estar pues todos los días recibiendo un montón de información, se está reentrenando. Entonces, pues pensamos que pues, a lo mejor pues, el modelo no se está comportando bien y tenemos que corregirlo. Y todas esas cosas, pues muchas veces no se está llevando a cabo en cualquier proyecto de inteligencia artificial y Microsoft lo pone como algo que hace falta para que también el cliente sepa que el modelo se está comportando correctamente y se está reentrenando correctamente. Entonces, el primero que vamos a ver ahora es el Protect. Vamos a ver pues, que los sistemas de inteligencia artificial, pues como nos basamos en datos, estas herramientas de software, pues obviamente tenemos que ayudar a proteger esos datos y a preservar la privacidad y, de cierto modo, garantizar la confidencialidad. Entonces, Differential Privacy, que es el que vemos aquí, lo que nos ayuda, ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle, es que a medida que aumenta la cantidad de datos de una organización, pues imagínense cualquier empresa,
recopila un montón de información anual o mensual y lo quiere utilizar pues para análisis mensuales, trimestrales, semanales o lo que sea, pues también aumenta sus preocupaciones obviamente por la privacidad y la seguridad. Entonces los análisis de esa gente, de esos clientes requieren datos obviamente. Y cuantos más datos se utilicen para entrenar los modelos, pues más precisos serán. Pero cuando se utiliza información personal para estos análisis, es especialmente importante que los datos permanezcan privados durante su uso. En este caso, durante entrenamiento y validación también, y también en los despliegues de que cuando ese dato se envía a cualquier lado, pues en cierto modo pues no esté privatizado de alguna manera. En los escenarios tradicionales, pues los datos sin procesar se almacenan en archivos o base de datos, pero cuando los usuarios analizan los datos, normalmente utilizan datos sin procesar. Esto es motivo de preocupación porque podríamos infringir la privacidad de una persona. La privacidad diferencial o differential privacy lo que intenta resolver es este problema de privacidad de una persona o del anonimato de una persona dentro de un conjunto de datos, un dataset, pues agregando ruido, entre comillas, o una aleatoriedad a los datos para que los usuarios no puedan identificar ningún punto de datos de manera individual. O al menos el sistema differential privacy lo está demostrando o está intentando evitar todo este tipo de tendencias. Entonces, para garantizar la seguridad, los datos, pues, al final lo estamos compartiendo de manera de solicitudes o consultas. Nosotros lo que vamos a hacer con differential privacy es, queremos información, vamos a hacer una consulta. Cuando el usuario envía una consulta de datos, las operaciones de differential privacy van a añadirme ruido a los datos solicitados y los mecanismos de privacidad devolverán una aproximación de los datos en lugar de datos sin preprocesar. Entonces, este resultado lo que va a preservar es la privacidad, que te aparecerá un informe. Al final, tú lo que quieres es consultar a una serie a un conjunto de datos, pero que ese dato no sea el que está o que sea el real o que sea el original. Lo que quieres es que te aparezca un informe con una información o datos preprocesados, una aproximación del dato. Entonces los datos, pues los informes constan, normalmente lo que se hace es que los datos reales, el informe tenga datos reales calculados y una descripción de cómo se crearon los datos para tú también saber, pues, el cliente o lo que sea, pues también entender qué estás pasando por ahí. Pero únicamente ellos van a hacer lo posible para atender a ese tipo de clave o acceso al dato. Entonces, differential privacy es uno de los más famosos de lo que se está utilizando ahora mismo y también está integrado en librerías que voy a nombrar ahora muy, muy brevemente. Y luego también dentro de Protect, no lo voy a comentar hoy porque es demasiada información, pero está el Seal Homomorphic Encryption, que lo que hace pues, es un proyecto de investigación y pues lo que hace es encriptar el dato para que durante el tiempo de entrenamiento y tal, pues en cierto modo no seamos capaces nosotros tampoco de acudir o de observar ese dato de manera limpia, de manera sin preprocesar. Entonces también podemos pues proponer al cliente que todo su dato no se ha visto en ningún momento durante todo el proceso de entrenamiento. Y luego está otro servicio que se está intentando poner, pues, la parte de anonimización del dato, porque algunas veces no nos hace falta enrollarnos mucho y únicamente lo que queremos es anonimizar datos y ya está, y proteger el dato de esa manera, anonimización. Entonces, hay otro servicio que también se va a poner muy, muy de moda, que es el Presidio. Entonces, esos serían como los 3 pilares de protección en Responsible AI. Esto es lo que acaba de explicar antes, el differential privacy. Al final lo que tenemos es como un filtro o una toolkit que lo que no va a hacer es, vale, el cliente quiere información del dataset y lo que va a hacer es una consulta. Nosotros vamos a hacer como un informe. Vamos a devolverle el caso o la row que él quiere coger o los datos que el usuario que quiere o el informe que quiere hacer, pero con lo que pone ahí, receive differentially private data. Es como, te voy a dar un poco una noción de, le he metido ruido a ese dato, pero no vas a ver o no vas a poder ser capaz de identificar a esa persona o a cualquier persona dentro del conjunto de datos. Esto es importante entenderlo porque principalmente si tiene información, pues en este caso, en 2007 hubo un caso también, yo creo que el que sepa un poco
de este tipo de privacidad. En Netflix en 2007 lanzó un conjunto de datos de calificaciones de sus usuarios y como parte de una competencia, pues para ver si alguien puede superar su algoritmo de filtrado colaborativo. Entonces, también de ahí surgió todo este tipo de privacidad. El conjunto de datos no contenía información de identificación personal, obviamente, pero los investigadores aún pudieron violar la privacidad y recuperaron el 99% de toda la información personal, que se eliminó utilizando pues, otro tipo de técnicas de anonimización. Entonces, al final, hay muchísimas técnicas, al final siempre va a haber alguien que te lo quite, te intente identificar, pero se ha demostrado que con esta toolkit o con estas librerías de differential privacy se evita un poco, con ese ruido estadístico, pues la accesibilidad a ese dato del conjunto de datos. Entonces, ya solo porque también me está comiendo mucho tiempo, la segunda parte principalmente es la parte de understand, la parte de entender cómo funcionan los sistemas de inteligencia artificial, cómo se comportan y ver que mi modelo de verdad está funcionando correctamente o que se está fijando en variables que no tienen por qué estar ahí o variables que no vienen mucho a cuento, pues también nosotros ver un poco ese comportamiento. La interpretación del modelo, pues principalmente son tres patas. Lo que quiere Microsoft aquí es que expliquemos las predicciones del modelo, al generar valores de importancia de las características del modelo, obviamente. Lograr la interpretabilidad del modelo en los conjuntos de datos a cualquier escala durante el entrenamiento y la inferencia. Esto es importante de nosotros como desarrolladores saber cómo funciona el modelo, pero en producción el usuario que lo utilice también pueda consultar cómo se está comportando el modelo para lo que tú estás añadiendo nuevo. Entonces, más o menos, eso es lo que se quiere ganar con la interpretación del modelo. En el aprendizaje automático o ML, las características son los campos de datos que se usan para predecir un punto para predecir en este caso un target. Pues, por ejemplo, para predecir el riesgo de crédito, se pueden utilizar campos de datos de edad, tamaño de la cuenta, yo qué sé, la antigüedad de la cuenta. Entonces, en este caso, la edad, el tamaño de la cuenta y la antigüedad son características, pues, que a lo mejor la importancia de una o cobra más relevancia de la que nosotros pensamos o que nunca hemos pensado de que esa iba a ser tan mala. Entonces, es posible que la edad se utilice mucho en la predicción, mientras que la antigüedad y el tamaño de la cuenta pues no afectan en nada en la predicción. Entonces, nos hace pensar de que a lo mejor no nos hace falta entrenar con esas variables. Entonces, más o menos también es la intención de poner todo este tipo de steps de interpretability en nuestro workflow de MLOps. Más o menos para que tengamos una idea de cómo se vería esto. Ahora vamos a entrar un poco, si da tiempo, en el portal de Azure. Y pues lo que vemos es la tendencia o para una serie de predicciones, pues en qué se ha fijado el modelo. Nosotros ya de manera rápida entender, pues de manera también visual, entender en qué se ha fijado el modelo y cómo podemos también nosotros evitar o quitar esa variable que está haciendo mucho ruido y no está haciendo pues no está dando beneficio al modelo a la hora de predecir, está haciendo más ruido que nada. Entonces, principalmente esto ya es muy deep dive, pero únicamente para que esté interesado en cómo se comporta este servicio de intérprete ML. Para entender un poco todo este campo, se dividen en dos campos muy diferenciados. Una parte en modelos Glassbox y Blackbox Explainers, que lo que hace es que depende también, porque imagina, si yo tengo un modelo, pero quiero interpretarlo, ¿cómo lo interpreto? Tengo que utilizar un modelo que me lo interprete o que me diga que ese conjunto de datos me diga, pues vale, pues esas variables no son las adecuadas o que haya una serie de procesos anteriores que generan modelos inherentemente interpretables, pues que me dejen ver un poco que el sentido de cada variable dentro de una predicción. Entonces, tenemos modelos que se llaman Glassbox, que son pues algoritmos pues que son interpretables ya de por sí, como los linear model, decision tree, sistemas de reglas, en este caso pues árboles de decisión o lo que sea, en el que son modelos aditivos y modelos en cierto modo lineales que generan modelos interpretables. En este caso, pues estos algoritmos, pues en este caso, yo qué sé, por ejemplo, un árbol de decisión pues proporciona una trazabilidad en qué se ha fijado y una transparencia en la toma de decisiones. Y siempre que el modelo sea preciso para la tarea de predicción, pues estos enfoques siempre te van a dar una visibilidad.
Entonces se utilizan todo ese tipo de modelos de Glassbox. Y luego para modelos un poco más, pues en este caso con lo que llamamos nosotros caja negra, significan pues algoritmos de aprendizaje diseñados para, pues en este caso, que son algoritmos de aprendizaje profundo, deep learning. En este caso, pues que son unas estructuras un poco más complicadas y mecanismos de aprendizaje que generan modelos que son inherentemente ininterpretables, que no se les puede interpretar para un usuario normal. Un usuario humano no puede entender así de manera tan fácil cómo funciona una red neuronal o explicar en qué se ha fijado. Entonces, hay muchas herramientas que, como las que tenéis ahí, que es Lime, SHAP, Sensitivity Analysis, Partial Dependence. Entonces, más o menos, esos son las cosas que van detrás de todo ese servicio que también tiene Microsoft integrado en Azure, que se llama InterpretML. Los modelos, principalmente, el que utiliza, bueno, hay varios que ya están testeados en Microsoft, principalmente Microsoft ha sacado uno, que es el IBM, que es un modelo interpretable desarrollado por Research y que está público y se puede ver, y que utiliza técnicas pues modernas de aprendizaje automático pues para la detección automática de todos estos modelos. Es un modelo pues que se utiliza para detectar o ver cómo esos random forest o los árboles, pues, en este caso detectar también las gradientes, ver cómo se comportan. Entonces, pues es otra opción que te ofrece Microsoft a utilizar, que es el Explainable Boosting Machine, para darle interpretación de tu modelo propiamente o de tu conjunto de datos. Entonces, los EBM también es una opción que lo sacó Microsoft y está basado también en la CAM, que fue de hace ya, pues, casi se plantearon todas estas ideas de hace ya casi 30 años, en 1986, y que ahora mismo, pues, hoy en día se están llevando a cabo. Entonces, para no meterle tampoco mucha caña aquí, los black box principalmente, que yo creo que son los más que llaman la atención en cierto modo, podemos utilizar Lime y podemos utilizar también SHAP, que son también soportados en Azure. Y el EBM, pues principalmente para la parte de Glassbox y los tipos de modelos como los que vemos ahí, Decision Trees, Decision Rules y todo esto. Entonces, vamos a ir viendo un poquito, bueno, aquí están los beneficios y los beneficios de utilizar InterpretML. InterpretML es la librería, que la podemos encontrar aquí, el que esté interesado. Aquí tiene la URL InterpretML. Se puede encontrar en GitHub y al final, ¿qué beneficios tenemos de coger la interpretación de los modelos? Pues como Data Scientist podemos explicarle de una mejor manera al usuario, al cliente, pues cómo funcionan estos modelos. Verificamos también los objetivos de estos modelos, si hace falta todo ese tipo de variables o columnas, en este caso un dato tabular, si hace falta que ese dato esté ahí o hace falta que pues darle más cariño a otro tipo de valor. Y luego también para el end user, como pongo ahí, pues darle un poco también de visibilidad en el caso, pues imagínense en healthcare, un doctor pues añade un nuevo paciente y él dice, vale, pues yo he visto que este paciente tiene tal cosa. Y yo digo, pues que tiende a tener esa enfermedad. Y luego tú eso lo envías al sistema y el sistema te dice, vale, yo creo que no, pero te explico el por qué. ¿Sabes? Te digo en qué variables, igual que tú, me he fijado. Y entonces también le da un plus a la predicción o al output de ese modelo. Entonces, pues en el caso de medicina es un ejemplo, en el caso de finanzas es lo mismo y en el caso de muchas otras empresas o problemáticas es lo mismo. Al final, no solo nos aporta beneficio interpretar los modelos a nosotros como desarrolladores, sino también que el usuario final, que no tiene ni idea de inteligencia artificial, pues que sepa cómo se está comportando o por qué dice ese resultado del modelo. Y ahora volvemos al grafiquito para ir un poquito más rápido y entramos en la parte de fairness. La parte de fairness es otro campo que se ha abierto muchísimo y que hace poquito ya lo integraron en Azure y lo podemos encontrar en el portal normal. Y estos son pues todo lo que tiene que ver con la equidad social o la equidad de la justicia a nuestro proceso de Machine Learning. Entonces, el objetivo de estos paquetes, en este caso de Fairlearn, que es un paquete especializado para detección o mitigar esas injusticias, es permitir que los humanos, en este caso nosotros, personas, evaluemos diferentes estrategias de impacto de esas variables o mitigarlas en el caso de que sean bastante peligrosas, en el caso para un modelo, en este caso pues puede ser en medicina. Entonces,
pues la que pretendemos nosotros con Fairness, también Microsoft en el desarrollo de los modelos, es evitar esos daños, pues por ejemplo, no sé cómo decir un ejemplo. Imagínense un ejemplo de un modelo que te ayuda a contratar o admitir a gente o profesores o dar préstamos. Pues intentar con estas técnicas de que el modelo no te dé o no te contrate por una cosa o no te dé un préstamo porque tienes a lo mejor o eres africano. Entonces, al final son muchos valores y muchas tendencias que este tipo de técnicas pues nos va a ayudar. Y nos puede evitar dos tipos de daños, como acabo de comentar. Daños de asignación, que el modelo te va a asignar un puesto de trabajo, o daños de calidad del servicio, que un sistema de Internet artificial, por ejemplo, no funciona tan bien por un grupo de personas como para otro. Entonces, un sistema de reconocimiento de voz pues, puede no funcionar tan bien para mujeres como para hombres, depende de cómo lo hayamos entrenado. O para reducir el comportamiento injusto de un sistema, como acabo de decir, pues yo qué sé, cualquier ejemplo que haya de racismo, pues está a la orden del día. Entonces, pues todo este tipo de paquetes, como el de Fairlane, que es el siguiente, pues nos va a ayudar a fijarnos en tiempo de desarrollo cómo se comporta nuestro modelo con esa variable o con ese conjunto de datos. Entonces, principalmente nos va a permitir a nosotros desarrolladores, pues, evaluar la equidad, que es la palabra que a mí me cuesta aprender, pero la equidad de nuestros sistemas, de mitigar en cualquier momento el impacto negativo para grupos de personas y como puede ser raza, género, edad, discapacidad, que nos hemos encontrado también casos. Entonces, pues, es bastante importante utilizar este servicio y la verdad que ayuda bastante. En muchos casos, al quitar una variable, a lo mejor hombre y mujer, pues tú dices, bueno, me podría haber aportado mucho valor, pero es mejor comportarse de manera ética y que el modelo no sea tan enfocado a lo mejor para un hombre y que sea lo más genérico posible. Y que sea el modelo que se fije para dar un crédito, pues necesito esta variable y esta variable. Y hombre y mujer, pues no me interesa para darte un crédito. Entonces, al final lo que intentamos es eso, es añadir este step también dentro de nuestro workflow de Machine Learning o Deep Learning. En este caso Machine Learning más que otra, porque para este caso soportamos datos tabulares. Y entonces, pues, es bastante importante que tengamos, pues, el concepto de que, pues, mira, pues existe este tipo de técnicas y que podemos mitigar todo este tipo de impacto negativo hacia un usuario final. Entonces, lo mismo que comenté antes, Fairlearn está público también, lo podéis encontrar en GitHub, lo podéis utilizar aparte, no en Azure, sino en vuestro local o en vuestros proyectos personales o cualquier proyecto fuera de Azure, pero que también sepamos que en Azure también está integrado. Y nada, y cuando utilizar Fairlearn, pues lo acabo de explicar ahora mismo. Primero, identificar y mitigar la injusticia. Pues si vemos que nuestro conjunto de datos pues, es injusto o vemos que hay un montón de variables que no vienen a cuento o que el cliente dice que sí, pero nosotros decimos, mira, vamos a hacerte caso, pero te lo vamos a demostrar dentro de poco y te vamos a dar un reporte del por qué no tienes que poner esa variable. Entonces, muchas veces también es un valor plus o un valor añadido a un entregable también con un cliente y el cliente al final pues, va a razonar y va a decir que si el modelo se comporta mejor y va a ser más genérico, pues qué mejor que quitar o mitigar ese tipo de variables. Entonces, pues ahora pasamos a lo último, que aquí no vamos a meter mucho en detalle. Aquí lo que queremos decir es, vamos a intentar, en la medida de lo posible, monitorizar nuestro conjunto de datos. Aquí lo que vamos a es, principalmente hay dos tendencias en Azure, en este caso en Machine Learning, también en global, no solo en Azure, sino a nivel general de cualquier data scientist o ingeniero de inteligencia artificial. Lo que queremos al final del workflow, esto como el último paso, ya tenemos nuestro modelo desplegado, el usuario lo está consumiendo, queremos de alguna manera ver cómo el modelo se está aprendiendo y se está comportando en tiempo real o en un entorno de producción. Entonces aquí principalmente lo que nos ofrece Microsoft en Azure es ese granito de arena de, vale, voy a darte ese tipo de, en este caso, Data Drift, que es como un servicio que nos ayuda a analizar primero el desfase de los datos, comprender cómo cambian con el tiempo, porque obviamente, imagínense una red neuronal, pues tantos registros al día o tantos datos al día y mismas imágenes o vídeos, depende de cómo se entrene, se reentrena todos los días con miles y miles de datos, pero a lo mejor hay un desbalanceo del dato. Queremos predecir perros y gatos y hace ya 2 meses que solo entran gatos. Pues
va a tirar o se va a desbalancear un poco el modelo. Y ya esto es como un ejemplo súper chorra, pero más o menos entender nosotros que estemos al tanto de cómo se está desviando nuestro conjunto de datos o en nuestro modelo. Entonces, por eso se dice el drift, es como vamos a ver el desfase. Y luego la supervisión también nos ayuda a eso, a supervisar los datos, de comenzar un poco a conocer los datos de entrenamiento y los datos que hay de inferencia del cliente. Conocer un poquito todo eso y perfilar, pues, en algún momento de la vida del modelo, pues perfilar un poco y decir, vale, pues ya ha llegado el momento de que esta variable no ha dado ningún resultado o que el cliente la ha testeado y nos ha dado la aprobación de que no hace falta y lo quitamos. Pero también la quitamos porque sabemos que no ha dado resultados o estaba ya interfiriendo en el modelo o en el conjunto de datos. Entonces, otra manera también nosotros ofrecerle al cliente pues un poquito de alerta de que el modelo a lo mejor no puede estar atendiéndose bien, no está atendiendo bien al cliente. Y también pues un usuario final no lo sabe. Entonces, imagínense un doctor metiendo aquí registros y pacientes, pero él no sabe si el modelo está entrenándose bien o le está respondiendo bien. Él sabe que a lo mejor no ha acertado, pero él sigue utilizándolo y que a lo mejor hace falta cambiar algo que solo el desarrollador sabe detectar, pero con esta herramienta pues nos ayuda muchísimo a nosotros como desarrolladores pues intentar manejarla y mejorar ese reentrenamiento o ese aprendizaje continuo. Entonces, vamos a pasar ya a lo último, que lo que quería yo es más o menos una pequeña demo, porque todo esto está muy bien, pero yo creo que sin demostrar esto es un poco difícil de entender. Vámonos a Azure, que aquí lo tenía ya puesto. Principalmente, es un ejemplito bastante sencillo, es de la Census, pero lo principal, lo que quiero que vean aquí es, tampoco el que no conozca Azure tampoco voy a ponerme a explicar todo, pero igualmente el que quiera después de la sesión o lo que sea preguntarme, que me podéis avasallar aquí. Entonces, vamos a entrar en el proyecto de Azure. A ver si esto carga. Vale, nosotros tenemos una serie de, aquí podemos ver, no voy a explicar todo, pero más o menos ya empezamos a ver de que todo nuestro proyecto está monitorizado y está controlado también, pues quién ha hecho el entrenamiento, quién hizo el experimento, quién ha hecho todo. Entonces, vamos a ir al grano, vamos a ir a Census, que es el experimento, vamos a ir a la última. El que quiera luego me pregunta, yo voy a tener bastante tiempo para responder a las preguntas, pero voy a enseñarles el pipeline. Vale. Pues esto sería más o menos, si hacemos como un breve summary de toda la sesión, vemos que lo primero que hacemos es una pequeña, pues diferencia del privacy en realidad aquí no pinta mucho, pero bueno, es como un primer paso en el caso de que el cliente pues que quiera hacer alguna consulta del dato o hacer ruido diferencial en el conjunto de datos, lo que sea. Pero bueno, al final yo lo he puesto en la demostración como para explicar un poquito también esta parte. Al final la gracia del differential privacy, a ver si tengo aquí imágenes, es del conjunto de datos pues sacar unos pequeños reportes y ver cómo se ha distribuido ese dato o se ha hecho el ruido en cuanto a Geometric o el Laplace, que son pues dos tipos de differential privacy que se utilizan, aunque está también soportado en los paquetes de White Noise Core, que también está en GitHub. Entonces, pues, es más que nada para que también lo veáis un poco y vemos también, pues, la distribución que nos hace o el ruido que nos ha hecho en cada variable también y la distribución de cada campo. En este caso, hombre y mujer, año, y vemos un poquito, pues, cómo está distribuido, cómo se ha balanceado ese dato con los ruidos que le hemos pedido para una serie de datos. Entonces, si vemos aquí es un pipeline bastante completo, es un pipeline de los que se deberían de realizar en un proyecto normal. Y tenemos pues la parte de preprocesamiento, que es lo típico, entrenamiento, que también es lo típico, y un registro de modelo. Pero es lo que yo decía al principio, esto es lo clásico. Pero fijaos todo lo que se acaba de añadir ahora, hace ya un par de meses desde que presentó Microsoft todo, pues que ahora tenemos no solo el preprocesamiento del dato, sino podemos también hacer cualquier tipo de anonimización, no solo con differential privacy, podemos utilizar Presidio o podemos utilizar SEAL para desde el principio todo esto que se ha anonimizado. Pues hay infinidad de cosas que ya ahora mismo tenemos disponibles. Entonces,
mi idea era como dar un poquito la visibilidad del alcance que tenemos ahora mismo de estas nuevas tecnologías y que no es algo que sea irrelevante, sino que todo lo contrario, es relevante ahora mismo ponerlo en nuestros proyectos para sacar el máximo provecho. Si os fijamos, estos todos son los 3 pasos, son los clásicos, pero tenemos aquí el explainer model, que es como el que me va a ayudar en tiempo de inferencia, cuando despliegue el modelo, a explicar esa interpretación del modelo. Cuando yo haga o envíe algún tipo de información, el cliente va a poder, con este explainer model, va a poder sacar un tipo de interpretación. Y luego también toda la parte de fairness, todo lo tenemos aquí. Entonces, para ver un poquito más en detalle las cosas y los resultados, aquí hemos utilizado AutoML, que el que no lo sepa, pues te automatiza toda la parte de entrenamiento, ya más que nada por facilitarme también la demo. AutoML pues te dice, pues te hace como un pequeño procesamiento de todos los modelos posibles para ese tipo de problema y para ese tipo de conjunto de datos que tú le has puesto. Entonces, pues al final, en este caso, pues solo nos ha generado un modelo para agilizar esto. Y nada, esto es muy sencillo, pero al final nosotros siempre hacemos cosas custom, pero para la demo AutoML es lo más fácil. Aparte, AutoML ya te tiene, aparte si ya te tiene con el explanation de ese modelo. Yo te he sacado este modelo, pero quiero que veas cómo se comporta. Y esto es lo que yo estaba comentando de InterpretML. InterpretML lo que te va a tratar es, para todo tu conjunto de datos, no sé por qué se ve ahora así. Bueno, da igual. No sé por qué se ve así. Voy a ver. Bueno, si no da igual, pero a ver si me deja ver una predicción. Vale, aquí. Este de aquí. Aquí no sé por qué se ve tan comprimido, pero bueno, aquí tenemos toda una gran cantidad de puntos o de variables de nuestro dato tabular, pues que se concuerda con cada variable. Imagínense que yo cojo pues, este mismo. Él me va a decir en qué se ha fijado, hace una pequeña diferencia, o qué se ha fijado en la validación, pues en proceso de, por ejemplo, vamos a ver uno que se vea un poco más este mismo, o a ver, alguno que se vea, bueno, este mismo y ya está. Entonces aquí vemos un poco en qué se ha fijado él, en valores negativos, en este caso marital status, age, capital gain, variables que pues él ha visto, pues en este caso, se ha fijado con más relevancia para darte la predicción. Entonces, nosotros aquí primeramente, antes de decir nada o hacer nada con el modelo, vemos cómo se está comportando el modelo con las variables y aparte aquí, en muchos casos, si nos fijamos, si doy clic en muchos, nos fijamos que hay variables que casi nunca tienen un peso relevante. Entonces, a lo mejor es conveniente que mi preprocesamiento las quite, porque se está fijando casi siempre en marital status, año y la ganancia de capital. Entonces, pues hay muchas que hacen ruido. En este caso hay 2 o 3 que a lo mejor pues no me dan valor a mí. También en el preprocesamiento lo podemos sacar, obviamente con técnicas de PSA y tal, pues se puede sacar esto, pero aquí ya nos está dando el soporte también y nos está dando la interpretación de las futures en el que se está fijando más el modelo. Pero esto es la parte de desarrollo como ingeniero. Luego, en la inferencia, también el usuario va a poder ver esta grafiquita o va a poder ver las variables en las que se ha fijado el modelo. Por ejemplo, el doctor pues va a fijarse en qué variables se ha fijado el modelo para decirte sí o no, o que ese paciente tiene una enfermedad u otra. Entonces, volviendo aquí ya para finalizar un poquitito, es que no ha dado tiempo tampoco para mucho, la parte de análisis exploratorio, pues bastante importante. Esto ya tiene integrado lo que es la parte de interpretability, pero igualmente se puede hacer todo custom. Aquí AutoML ya te lo pone, pero se puede customizar y se puede utilizar InterpretML en nuestros proyectos de Machine Learning. Registramos el modelo. Aquí también validamos cómo se comporta el modelo. Si es mejor el modelo de esta iteración, pues se sube. Si no, pues lo dejo. No hace falta que suba un modelo a producción que esté con un score más bajo, unas métricas más bajas que el otro modelo anterior. Y luego aquí la parte de fairness, vamos a echarle un ojo. Vale, esto te ejecuta unos runs aparte. Ya con esto termino, si no, no voy a dejar de preguntar. Vamos a ver fairness. Y aquí, pues yo, por ejemplo, del census, pues he cogido 2 variables
que yo digo, no me pintan mucho o no me cuadran mucho para predecirte. Entonces, la raza, pues si damos la raza, ahí están los distintos tipos de raza y vemos, pues podemos elegir bastantes tipos de, o cómo queremos que se comporte este tipo de el performance de las métricas o cómo queremos que se nos muestre la gráfica. Pues si por el recall, si por la precisión o la accuracy o el balance. Entonces, aquí vemos un poco 8% de disparidad en todas las variables, en este caso de la columna de race, y vemos pues para cada uno pues la importancia que le da el modelo o aquí lo podemos el under prediction o el over prediction. Esto quiere decir, pues como el valor predecido es 0, predecido es 0, le está dando un valor le está prediciendo a un valor de 1, 0, y viceversa, un valor de 1 le está prediciendo 1 a un valor de 0. Entonces aquí vemos que más o menos para algunas razas u otras está dando un poquito más o se está confundiendo un poco más porque hay otras que tienen más peso, que por ejemplo White y el Indian Eskimo. Entonces, y aquí luego también vemos un poco de la disparidad en las predicciones, no solo en la parte del performance, el rendimiento del modelo, sino también la parte de predicciones. ¿Qué va a pasar cuando el modelo vaya a predecir este tipo de variables o vaya a utilizarla? Entonces el modelo se está fijando con estos porcentajes en la selección o el ratio de cada grupo. Entonces, más o menos, para que vean que ya existe esto, ya con esto únicamente esto lo vemos nosotros como desarrolladores, esto no lo ve el cliente, únicamente si le queremos mostrar el dashboard y explicárselo, pero esto nos vale a nosotros como desarrolladores de decir, vale, pues hay razas esta variable de race, pues está metiendo mucho ruido a mi modelo no le va a servir esto. Aparte, juntándolo con interpretml, nos puede resolver también, pues, el darle un poco más de valor a una variable o quitarla, o mitigarla, no solo quitarla, es que podemos mitigar y podemos hacer de que el modelo no le preste tanta atención a esta variable, que esté, pero que no le preste tanta atención a este tipo de variable. Entonces, más o menos sería eso. Tampoco tengo hay mucho más contenido, también está lo del data drift, que se está ejecutando y tal. Hay muchas cosas en esta demostración, pero principalmente lo que quiero ahora es reservar un poquito de tiempo para el que tenga preguntas o el que quiera ver un poco más en detalle algo específico durante la sesión, pues que se lo explico encantado. Chicos, podéis hacerle las preguntas a Alex, podéis hacerlas tanto en el chat de la derecha o si no, os podéis quitar el mute del micrófono y hacerlas a viva voz. Así que animaos. Hola Alex, soy Sergio. Buenas. Una duda, si he entendido bien. Si yo, por ejemplo, tengo un modelo que trata datos sensibles, como has dicho tú, el sexo, o la raza, o la procedencia de una persona, sí. Esto lo que me dice es, primero, a la hora de crear el modelo, que ese dato puede ser problemático a nivel ético. Eso es, sí. ¿No? Pero si de repente justo esos tres factores influyen mucho, te digo en un banco, por ejemplo, ahora de ofrecer un crédito, perfecto, que seas de Carabanchel o que seas del barrio de Salamanca, seguramente al banco le haga falta saber ese dato. Éticamente no es muy correcto. Eso, sí, eso es lo que comentaba yo ahora. Vamos a ver si puedo entrar en este de aquí. A ver si puedo dividirlo en dos y te lo explico bien. Porque es que sí, yo entiendo, por eso te decía, nos ha tocado también casos de medicina y tal que nos dicen, mira, que necesitamos ese dato. Pero lo que trata esto, a ver si puedo poner aquí un ejemplo bastante claro. No me abre. Bueno, lo abro aquí. Fairness. Por ejemplo, este. Y luego abro. Es que esto da para otra sesión. Voy a abrir este. Vale. Entonces vamos a ir a este de aquí. Vamos a ordenar esto. Este es el primero, este es como el que nos dice, es lo que dices tú de yo quiero esas tres variables, el modelo es muy importante para hacer la predicción, esas tres columnas o esos tres valores, pero yo no quiero quitarlos. Entonces, principalmente la herramienta no es que te diga
mira, Alex, tienes que quitarlos. No, no me está diciendo eso, sino únicamente me está advirtiendo como que el modelo ahora mismo, como tú lo has entrenado y como lo has validado, el modelo se está fijando o te estás prediciendo esa columna, pues imagínate, en este caso de raza, pues se está fijando muchísimo o hay una disparidad bastante grande para algunos con respecto a otros. Entonces, aquí lo que nos tenemos que fijar principalmente no es en quitarla, sino en decir, yo la necesito, pero a lo mejor dentro de mi proceso de fairness no necesito de quitarla, sino mitigarla. Como voy a reducirle un poco el peso al modelo a la hora de entrenar y voy a decirle que no se fije tanto en esa variable. ¿Sabes? Porque en este caso, en lo tuyo, a lo mejor no hace falta, sino hay que seguir para adelante, porque no quiero ni bajar peso ni que el modelo no se deje de fijar en esa variable, pero podemos también introducirlo un poquito también, aquí no se ve, pero dentro de los scripts podemos decirle también un poco de bájale un poco el peso, porque a lo mejor, no solo ahora, sino a lo mejor en un futuro, esas tres variables, una va a coger más peso que la otra, porque a lo mejor te llegó un caso específico de persona o de hombres más de que mujeres o X factores que te pueden pasar. La herramienta no te exige nada, la herramienta únicamente es como demostrar al cliente o demostrarles a ustedes mismos de que algo de relevancia tiene esa variable y que nosotros sabemos que éticamente no es correcto, pero que podemos, en cierto modo, mitigarla. Y lo que te da esta herramienta es la observación de esa variable, decirte cómo se comporta o en qué se está fijando el modelo a la hora de predecir y los valores que le da. Y aparte, la opción de mitigación, que es esto de aquí. Él te genera una serie de modelos, vamos, modelos como el que tú hayas generado, pero con distintos tipos de mitigación de la variable que tú hayas elegido. Entonces, en ese caso, por ejemplo, esta es la mejor cita, esta es la que tiene menos disparidad. En este caso, disparidad con las métricas que hayamos elegido. Y luego también el accuracy, que el modelo no te ha bajado mucho el rendimiento, pero te ha bajado muchísimo la disparidad en cuanto a raza, pues es el ejemplo que puse yo ahora. Entonces aquí tenemos dos modelos y si le damos clic, el modelo más o menos pues se ve un poco, pues a lo mejor se puede ver un poco a lo mejor vale, el modelo no me ha resuelto mucho, esa variable la he mitigado, pero tampoco es que tiene mucho peso, pues seguimos en la misma. Pero por lo menos ya hemos hecho este paso y en el caso que nos pregunten por qué no la hemos quitado, pues tienes un poco también de informe o reporte a la hora de evaluar o de aclarar las variables estas que son un poco o éticamente incorrectas. Pero no es ni mucho menos obligatorio o te hace la herramienta quitar esa variable o esa columna. Igual que Interpret. Interpret no te dice que las quites, sino únicamente, pues, ya como la palabra te dice, te está dando como una pequeña explicación del modelo o de qué se está fijando en el tiempo de entrenamiento o tiempo de inferencia. Ok, gracias. ¿Más preguntas, chicos? Vamos a dejar un minutillo más a ver si alguien se anima. Sí. Sí, igualmente el que le surja cualquier duda o lo que sea. Igualmente todo esto de aquí, ya porque tenga dudas, que seguramente las tendrá, todo esto es utilizando el SDK de Machine Learning, los pipelines, todo al final son lanzamientos de pipelines automatizados, se pueden llamar también por API. Hay un montón de estrategias que se pueden utilizar también en Azure Machine Learning. En este caso, pues, este pipeline se puede atacar de mil maneras, en este caso pues vía API o lo que sea, y se puede ejecutar también un reentrenamiento. Está todo ya... La idea de la charla es esa, la idea de la charla es que sepamos también como un end-to-end. Despliego, pero aparte yo tengo una configuración de que me llegan datos, pero empiezo a generar modelos. Y no subo modelos hasta que ese score o esas métricas o ese fairness no sea correcto a lo que yo quiero o cualquier cosa. Y aparte de la interpretación, tenemos una interpretación continua del modelo y también vemos cómo cambia a lo largo del tiempo ese conjunto de datos que es muy importante. No solo el modelo, sino ya tenemos que fijarnos en el conjunto de datos de ese histórico a lo mejor que tenemos, si ha variado mucho o hay más datos de un lado o de otro, el modelo está prediciendo bien o correctamente
las nuevas consultas del usuario. Tenemos que fijarnos todo en esas cosas y ya por hacer el breve resumen, pues anonimización desde el principio, con SEAL, presidio o differential privacy, exploratorio análisis, que es lo típico que tenemos que hacer también para indicarnos nosotros cuando nos haga un reentrenamiento, pues ver un poco las variables de correlación, ya solo por nosotros como técnicos, pues ver un poco ese preprocesamiento o la distribución de cada cosa y verla aquí, que también se puede ver. Y luego, cuando tengamos eso bien, preprocesamiento y tal, y hayamos visto también esto, pues esto va a sacar al siguiente step. Aquí verificará los resultados. Pasaremos al explainer, que este va a ser el modelo que ya hemos subido para que se autoexplique el modelo cuando hace una diferencia. Desplegamos el modelo. En paralelo hacemos lo de fairness solo para consultas, nosotros únicamente para consultar. Vale, ese modelo nuevo, ¿qué está pasando? O qué está pasando con esas variables que son bastante incorrectas o injustas. Y luego también, aquí no se ve, pero tenemos ese collect data de que cada query o cada registro o inferencia que se haga, ese modelo lo va a almacenar en una base de datos. Esa base de datos periódicamente pues va a ser un trigger a este pipeline y así iterativamente. Entonces, la idea de la sesión es únicamente que lo veáis, que veáis cómo también trabajamos nosotros o cómo lo estamos planteando nosotros en cierta manera. Entonces, pues era eso únicamente. Y claro, de cada bloque de esto se puede sacar una sesión específica que si hace falta, pues se explica o cualquier cosa. Que esto al final son un montón de módulos, mucha complejidad en cada uno de ellos, pero la idea de la charla era esa, como tener un poco de overview y para el que quiera comenzar o cambiar estas metodologías clásicas, pues que podamos actualizarlo o ir actualizados en todo momento con las nuevas técnicas que están ofreciendo estas empresas. Pues muchísimas gracias, Alex, por estar aquí con nosotros hoy. No sé si hay alguna preguntilla más después de la aclaración que ha hecho Alex. De todas formas, el vídeo va a estar subido a nuestro canal de YouTube y además Alex ya os ha dejado claro que está dispuesto a responderos a todas vuestras preguntas a través de su Twitter o a través de sus redes sociales sin ningún problema. Así que nada, si no hay ninguna pregunta más, podemos dar por finalizado el webinar de hoy. Muchísimas gracias, Alex, por estar con nosotros hoy. De nada, gracias a ustedes. Estaremos contigo para siguientes ocasiones y muchísimas gracias a todos por haber asistido. Muchas gracias, hasta luego. Perfecto, hasta luego.